Semana 1. Tema: los triángulos y su clasificación. Empezamos con el ejercicio 3 y la orden nos indica: clasifica los triángulos según la medida de sus lados. El triángulo del literal A, observen, el triángulo es de color verde y no tiene ni una línea en sus lados. Eso significa que todos sus lados son diferentes en su longitud. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo escaleno. Este es un triángulo escaleno. Entonces voy a escribir triángulo escaleno. Este es un triángulo escaleno. Bien, vamos con el siguiente triángulo. Literal B. Observen en sus lados, tiene dos líneas color negro. Eso significa que son lados iguales o lados congruentes. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles. No más que tenemos algo especial aquí, que tenemos un ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo y también isósceles. Vamos a escribir triángulo rectángulo e isósceles. Listo. Ya. Vamos con el literal C. De igual forma, como en el literal B tenemos dos líneas en cada lado, eso significa que son lados congruentes. Entonces este triángulo se llama triángulo isósceles. Y vamos a escribir triángulo isósceles. Listo. Vamos con el triángulo del literal D. Observen en sus lados, tiene dos líneas y todos sus tres lados tienen líneas, un par de líneas. Eso significa que los tres lados son congruentes. Y este triángulo se llama equilátero. Sus tres lados son congruentes. Entonces, escribimos triángulo equilátero. Equilátero. Listo. Pasemos a la siguiente página. Numeral 4 y la orden nos indica: clasifica los siguientes triángulos de acuerdo con la medida de sus ángulos. Literal A. Tengo un triángulo que tiene ángulos de 60 grados cada uno. Entonces, según la amplitud de sus ángulos, este triángulo se llama acutángulo. Este es el triángulo acutángulo. Porque cumple con lo que dice el concepto de triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. Pero en ningún momento dice que no pueden ser ángulos iguales. Entonces, con que sean agudos, eso es todo. Entonces es un triángulo acutángulo. Vamos con el literal B. Observemos un ángulo de 100 grados, uno de 44 y otro de 36. El de 100 grados indica que es un triángulo obtusángulo. Este es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Listo. Entonces, no importa los otros dos ángulos en su medida, simplemente observamos el ángulo mayor, que es más de 90 grados. Entonces, es un triángulo obtusángulo. Vamos con el literal C.
El literal C tiene un ángulo recto de 90 grados. Entonces, ustedes pueden observar aquí, tiene un ángulo recto de 90 grados. Y otros dos de 45. Según sus ángulos, pues nosotros podemos decir que este es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. No nos interesa si los otros lados son iguales o son diferentes. Simplemente observamos que tenga el ángulo recto de 90 grados. Vamos con el literal D. En el literal D, observe, es similar al literal B, que tiene un ángulo de 117 grados. Entonces este es un triángulo obtusángulo. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente página. Tenemos el numeral 5 y la orden nos dice: subraya las afirmaciones que son verdaderas y justifica. Ok, entonces vamos a subrayar lo que son verdaderas. Empecemos con el literal A. Si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. Entonces, eso es falso, eso no puede darse. Bien es isósceles o bien es equilátero. Listo, entonces no le vamos a subrayar. En el literal B, si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Tampoco, porque pues el equilátero tiene 3 lados congruentes y el isósceles tiene solo 2 lados congruentes. Entonces no puede ser las dos cosas. Vamos con el siguiente. Si un triángulo es rectángulo, entonces es equilátero. A ver, verá, el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, pero sus lados pueden extenderse y, la hipotenusa siempre va a ser mayor a los lados. Entonces tendríamos un triángulo isósceles, pero no equilátero. Vamos con el literal D. Algunos triángulos son rectángulos e isósceles. Sí, ahí sí tiene la razón y esta es una afirmación verdadera. Entonces vamos a subrayar. Vamos a subrayar. Listo, esta es verdadera. El literal E. Ningún triángulo rectángulo puede ser acutángulo. Entonces, bien es rectángulo o es acutángulo. ¿Qué dice un acutángulo? El concepto del acutángulo nos dice que sus ángulos son agudos y en el momento de tener un ángulo de 90 grados, entonces vamos a tener 2 ángulos agudos y no 3. O sea, los 3 deben ser agudos, ¿no? Pero entonces en este caso solamente serían 2. Uno es de 90, entonces no puede ser. El rectángulo no puede ser acutángulo. Algunos triángulos, el literal F, algunos triángulos isósceles son obtusángulos. Sí, si nosotros un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno es igual, y vamos a suponer que este lado desigual es súper gigante, y entonces van a quedar los 2 lados iguales bien abiertos, y entonces podemos obtener un triángulo obtusángulo. Entonces observemos la gráfica, mire, vea, ahí está. Mire, observe, vea, 2 lados, mire, congruentes, y este lado es mayor que los otros dos. Entonces aquí tenemos el triángulo, digamos, el ángulo mayor a 90 grados. Ahí está. ¿Listo? Entonces, si es afirmativo, vamos a subrayar. Entonces, le subrayamos que es afirmativo. Listo.
Bueno, continuamos con la siguiente página. Tenemos el numeral 6 y la orden nos dice encuentra el valor de x en cada caso. Bueno, entonces voy a seleccionar una pluma color azul y voy a hacer los procedimientos. Veamos. Tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué significa eso? Que tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales. Como son iguales, entonces vamos a... tenemos una igualdad. Entonces, mire, tenemos una ecuación. Nomás que ese 5 me está saliendo mal. Está saliendo feito. Entonces voy a escribir, a ver, 5x menos 10 es igual a x más 2. Listo. Vamos a agrupar las x. Entonces tengo 5x. La x del segundo miembro viene al primero con signo opuesto, que sería menos x. Esto es igual. Queda en el segundo miembro el 2 y se traslada el menos 10 al segundo miembro con signo opuesto, que sería más 10. Realizamos la reducción de términos semejantes, entonces me queda 5x menos x, sería 4x. Y en el segundo miembro 2 más 10 sería 12. Despejo x y me queda 12 sobre 4. Simplifico y 12 dividido por 4 es igual a 3. Entonces x es igual a 3. Bueno, vamos entonces comprobando. A ver, veamos. Acá en este primer lado dice 5x, 5 por x. ¿Cuánto vale x? 3 menos 10. 5 por 3, 15 menos 10. 15 menos 10 sería 5. Entonces el lado vale 5. En este otro lado, veamos, x vale 3 más 2. 3 más 2, 5. Entonces observemos que los lados son iguales, son congruentes y se trata de un triángulo isósceles. En el literal B, de igual forma que el literal A, tenemos un triángulo isósceles y vamos a realizar la ecuación. A ver, dice x más 7 es igual a 2x menos 23. Agrupamos las x, entonces veamos a ver lo que más me convenga mejor. Entonces me queda 7, el menos 23 traigo para acá al primero con signo opuesto, que sería más 23. Y me queda 2x y la x pasa al otro lado con signo opuesto, que sería menos x. Reducción de términos semejantes. 7 más 23, eso es igual a 30. 2x menos x, eso es igual a x. Cambiamos miembros y entonces me quedaría x es igual a 30. Listo. Ya está. Ese es el valor de x. Ahora veamos. Dice que x, el lado izquierdo es x más 7. Entonces sustituyo la x por el 30. 30 más 7. Sumamos y eso me queda 37. Significa que la longitud del lado es 37. Vamos con el otro. 2x, ¿cuánto vale x? 30 menos 23. 2 por 30, eso es igual a 60. Menos 23. 60 menos 23, eso es igual a 37. ¿Listo? Entonces tenemos lados iguales. Y se trata de un triángulo isósceles. Vamos a la siguiente página. Tenemos el numeral 7 y la orden nos dice halla el valor de las incógnitas en cada figura. Ok. Tenemos en el literal A, tenemos un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno desigual. En el literal B puede decirse que es un triángulo equilátero. Bueno, comprobemos, veamos. Entonces,
A ver, veamos. Voy a hacer entonces la ecuación. Dice 75x menos 2x es igual a x menos 15. Listo. Vamos a agrupar las x entonces. Me queda 75x. Es la x del segundo, viene al primero con signo opuesto, menos x. Y antes de voy a borrar porque estoy olvidándome de escribir el menos 2x también del primer miembro. ¿Listo? Y esto es igual a menos 15. Listo. Entonces realizamos reducción de términos semejantes y me queda 75x menos x menos 2x. Entonces eso sería 72x. Y esto es igual a menos 15. Despejo x y me queda menos 15 sobre 72. Ya, ahora no sé si estoy errando en el ejercicio, si hay algún problema de digitación. Sí, ha habido un problema de digitación. No ha sido 75x, sino 75 simplemente. Bueno, entonces vamos a escribir aquí abajo. Vamos a escribir 75 menos 2x. ¿Listo? Entonces este no ha sido el valor. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar las x, borremos las x y borremos esto. Borremos esto. En el momento de tipear se me ha ido la x. Listo, ahora sí. Bueno, entonces borremos el 75 también y escribámoslo de mejor manera. Eso, correcto. Ahí sí. 75 menos 2x y el otro lado x menos 15. ¿Correcto? Entonces, veamos. A ver, dice menos 2x. La x del otro lado viene también por acá con menos x y esto es igual a menos 15. El 75 pasa para el otro lado con menos 75. Y entonces reducimos términos semejantes. Menos 2x menos x menos 3x. Esto es igual. Menos 15 y menos 75. Eso es igual menos 90. Listo. Despejamos x y me queda menos 90 sobre menos 3. Ya está. Simplificamos. Ley de signos. Menos dividido para menos a más. Tercera 1, tercera 90, 30. Listo. Entonces x ha sido 30. Ya. Ahí está el valor de la incógnita. Vamos con literal B. De igual forma, como hicimos en el literal A, formamos la ecuación. 5 es igual a x menos 2. Ya. Despejamos x, entonces el 2 pasa al otro lado con signo opuesto. Y sumamos 5 más 2 es igual a 7. Entonces x es igual a 7. Listo. Ya hemos encontrado el valor de x. Ahora el valor de y. Entonces vamos a escribir la igualdad. 5 es igual a y menos 1. Ya está. Despejamos y, eso significa que el menos 1 se traslada para acá con más 1 y esto es igual a y. 5 más 1 es igual a 6 y listo. Entonces y es igual a 6. Ahí están los valores de las incógnitas. Comprobación. A ver, comprobemos. Para ver qué triángulo es, ¿no? Entonces, veamos. Si y vale 6, entonces restamos 1. 6 menos 1 nos da 5. Vamos acá, arriba. Si x vale 7,
restamos menos 2, entonces me queda 5. Tenemos todos los lados 5, que valen 5, entonces estamos hablando de un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Ya no tengo más ejercicios, eso ha sido todo. Esa es la tarea de la semana 1. Regálame un like y si tienes algún comentario, por favor regálame. Nos vemos en otra ocasión. Chao.